Buen día, mis hermanos. Un gusto saludarles a través de esta plataforma. Hoy vamos a ver el capítulo 6 y vamos a hablar sobre el tema del suelo del arrepentimiento. Pero quiero invitarlos primero a que oremos y dediquemos este tiempo en las manos del Señor. Dios y Padre, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estudiar, Señor, estos temas tan importantes, fundamentales en la salvación de aquellos que tú has elegido de antes de la fundación del mundo, Señor. Que podamos comprender, Señor, acerca de que el arrepentimiento y la fe son dones que tú has dado, Señor, a través de Cristo, para que tus ovejas oigan tu voz, Señor, y acudan al llamado a través del llamamiento eficaz, Señor. Que esto cambie la manera en que vemos la redención, la salvación, para que atribuyamos gloria por todos los siglos a ti, Señor, y que nos da la seguridad, Señor, y el poder del Espíritu para poder anunciar el Evangelio, Señor, a toda criatura. No sabemos quiénes son los elegidos, pero sabemos que a través de la predicación del Evangelio tú los llamas, Señor. Así que no debemos hacer acepción de personas, Señor, sino que todos deben de escuchar este mensaje, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a compartirles a manera de presentación nuestro tema de esta mañana. Estamos ya en el capítulo 6. Vamos a comenzar hoy a ver sobre el tema del suelo del arrepentimiento. A ver de qué trata este asunto. Recordemos que vamos a estar viendo una gráfica acerca de la composición o la analogía del árbol que representa todos estos elementos cruciales en la salvación. Este es el árbol del arrepentimiento. Note usted ahí que está compuesto, como hemos estado mencionando en el capítulo anterior, que el árbol está compuesto por las raíces. Estas raíces son profundas y representan el arrepentimiento. Ahí vamos a verlo más adelante también. El suelo donde está sembrado el árbol es el suelo del arrepentimiento, la gracia soberana de Dios. Tenemos también el tronco y las ramas, que son estos frutos del arrepentimiento, que es de manera interna. También tenemos el fruto, que es la evidencia auténtica de una vida transformada. Nosotros manifestamos con nuestras acciones desde lo interno hacia el exterior nuestra conversión, y el follaje también, que representa el bautismo para perdón de los pecados. Así que estos son las 5 áreas que componen el árbol del arrepentimiento. El día de hoy vamos a comenzar viendo sobre el suelo del arrepentimiento. Ahora bien, es obvio que para que un árbol crezca, se desarrolle de la semilla que es sembrada, necesita un suelo adecuado que tenga los nutrientes necesarios para que esta planta se vaya desarrollando hasta que crezca un árbol frondoso que dé mucho fruto. A eso le llamamos en este capítulo el suelo del arrepentimiento, el suelo del árbol frutal del arrepentimiento, que es la gracia soberana de Dios. Eso es lo que representa el suelo donde inicia todo, la gracia soberana de Dios, es decir, el verdadero arrepentimiento para con Dios. Solo crece en un corazón y una vida transformada por el llamamiento y la gracia de Dios, que son especiales, eficaces e irresistibles. Esta es la doctrina de la gracia soberana de Dios, que es Dios eligiendo a los pecadores, aquellos que habrán de creer a través de la predicación del Evangelio, pero que Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo en su pacto eterno de redención trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la gracia soberana de Dios. Solamente viene de Dios, solamente es una transformación de Dios, por lo cual son especiales esta gracia, son eficaces
porque a los que llama, Él va a salvar. Y vamos a ver más adelante el famoso pasaje de Romanos 8 que nos habla acerca de la cadena de la salvación de los creyentes, porque son eficaces e irresistibles esta gracia soberana de Dios. Hay un pasaje que encontramos en Mateo capítulo 22, 14. Nos habla acerca de esta elección y llamamiento del Señor. Estos son temas que en la mayoría de la iglesia de nuestros países, Latinoamérica y ya en mayores partes de los continentes, ha sido ocultada esta doctrina de la elección soberana de Dios. Porque se predica más acerca de este libre albedrío del hombre, aunque el hombre esté muerto en sus delitos y pecados, los predicadores, los pastores siguen enseñando que tienen la capacidad, el hombre, el poder para elegir a Dios. Y mucha de esta filosofía o teología se conecta desde siglos atrás con Arminio y tiene elementos semipelagianos, y inició con Pelagio también, que decía que el hombre tenía algo bueno en él, que tenía el poder para elegir también. Luego con el tiempo ha venido sufriendo una transformación, afirmando acerca de que sí, el hombre está muerto, está bajo condenación y la ira de Dios, pero todavía, sin embargo, puede tener esa atribución o esa libertad de poder decidir por Dios y que no hay un impedimento para eso. Pero hoy vamos a ver cómo la Biblia aborda este tema. Si es cierto que el libre albedrío le da facultad al hombre para poder elegir al Señor y salvarse, o si la Escritura niega rotundamente esto y pone de manifiesto que solo a través de Dios como una dádiva en Cristo, los hombres pueden ser salvos según la elección que Él ya determinó desde antes de los tiempos. Bueno, en Mateo capítulo 22, verso 14, nos habla ahí el Señor Jesús diciéndonos que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Así que ese verso nos habla también acerca de que hay una elección, que muchos son llamados, porque el llamado del evangelio es general, ¿verdad? Se le debe anunciar el evangelio a todas las personas, no importa su estrato social, su raza, su nacionalidad. El evangelio es para todas las naciones. Esa fue la gran comisión en Mateo 28 que el Señor dejó a su iglesia. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Necesitamos enseñar todas estas cosas, pero muchos escucharán el mensaje, pero pocos son escogidos, pocos son los que son salvos a través del llamado del evangelio. Así que no todos los que han sido llamados externamente por el evangelio, es decir, cuando se predica el evangelio, ya sea en grupos, ya sea de persona a persona, no todos los que han sido llamados externamente por el evangelio son salvos, porque no hay tal promesa de que al predicar el evangelio se tiene que convertir. Si no es por la gracia de Dios que opera en los pecadores, los hombres no pueden ser salvos aunque escuchen el evangelio. Dos, tres personas pueden escuchar el mismo mensaje que nosotros les estamos anunciando. Dos van a rechazar y van a decir, no, no estoy listo, tal vez mañana, o no, yo creo que no es para mí. Y muchas personas presentan sus argumentos para rechazar el evangelio, pero sabemos que hay una naturaleza caída, una muerte espiritual en ellos que no puede ni les da capacidad para poder elegir ese camino. Sin embargo, hay uno que veremos que la gracia de Dios opera y esta persona reconoce su pecado, se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo. Estos son los salvos. Tres escuchan el mismo mensaje. Como ejemplo, dos lo rechazan y uno recibe, por gracia de Dios, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, este versículo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos,
El mismo versículo enseña que algunos de los que son llamados son escogidos dentro de ese grupo que se les predica el evangelio a toda criatura. Algunos son los elegidos del Señor. Hay otros pasajes también en la Escritura que nos habla acerca de este llamamiento eficaz a los que Él llamó. Ellos vendrán a la fe y no será resistido ese llamado porque la gracia opera en sus corazones de manera eficaz. Ese llamamiento interno eficaz de Dios a aquellos que han sido elegidos. Y qué maravilloso conocer de que Dios nos ha elegido no porque valiéramos algo, ni siquiera algunas personas o predicadores aducen de que valemos la sangre de Cristo. No, de ninguna manera. La salvación fue para la propia gloria de Dios y según su beneplácita voluntad, no porque seamos importantes, no porque seamos la última Coca-Cola del desierto, es por pura gracia y según el consejo sabio de nuestro Dios. Así ha determinado que los elegidos vengan a la fe. Entonces encontramos en Romanos capítulo 8, verso 30, este famoso pasaje que nos habla acerca de la cadena de la salvación de los creyentes. Inicia con la predestinación, nos habla a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Note usted ahí el plan de redención completo desde la eternidad hasta que sea consumado en el futuro para los creyentes. Comienza con la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Es que Dios decretó desde antes de crear todas las cosas, en su consejo, en su sabiduría, predestinó a unos para salvación y a otros les pasó por alto, y estos continuarán y perecerán en sus delitos y pecados, pero a los que predestinó de antemano, a esos también llamó. Decretó que estos fueron salvos, y por lo cual a estos también llamó. ¿De qué manera? A través de la predicación de su mensaje, a través de su gracia divina operando en ellos. Y dice, a estos que llamó y que recibieron el mensaje del evangelio, ¿qué sucedió? Les dio la gracia, les dio estos dos elementos de la fe como dádivas de él, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, y producto de eso lo justificó en Cristo. Cristo imputó su justicia, acreditó su justicia de tal manera que estos a los cuales predestinó y llamó a través del Evangelio ahora son declarados justos por los méritos de Cristo. Y a estos a los cuales les ha puesto el ropaje de su Hijo justo y los ha declarado sin culpa, a estos también glorificó. Esto apunta también a una redención futura total de nuestros cuerpos, de nuestra alma, donde seremos perfectos, inmortales en el tiempo postrero cuando Él venga por segunda vez. Y Pablo también nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23 al 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí Pablo, el apóstol Pablo, menciona ahí que él predica o predicamos junto con los demás apóstoles y la iglesia del Señor a Cristo crucificado. Este es el mensaje que Cristo entregó su vida por los pecadores para pagar la deuda que ellos mismos no podían cancelar delante de Dios, convirtiéndose él en la expiación por nuestros pecados. A ese anunciamos, piedra de tropiezo para los judíos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron al Mesías, la promesa anunciada desde los profetas. Tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, para los demás que no pertenecían al pueblo judío. Era una necedad acerca de este mensaje de la crucifixión y resurrección del Señor. Sin embargo, él dice, dentro de ese grupo que componen la raza humana,
hablando de los judíos que eran los herederos del pacto de las promesas anunciadas de donde vino Cristo, pero también los gentiles que componen las demás naciones, para los llamados dentro de ese grupo, tanto judíos y gentiles, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto solamente es para los llamados o los escogidos, los que han de creer por medio del evangelio y serán justificados. Para esto Cristo no será piedra de tropiezo y no será necedad, sino que será poder de Dios y sabiduría de Dios. Se regocijarán en el poder de Dios, en Cristo para salvación y la sabiduría de Dios de decretar estas cosas desde antes de la fundación del mundo. También hay otro pasaje que nos menciona en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Pablo dice que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Dónde ve usted ahí el libre albedrío operando en personas no regeneradas? ¿Dónde ve una salvación por obras en ese pasaje de la Escritura? No está apuntando acerca de la decisión del hombre, acerca de sus obras. ¿Nota usted que todo apunta a Dios en su sabiduría, al Señor Jesucristo, en la salvación de estos que Él ha elegido? Dice que Él nos ha salvado. No es un poder que está en el ser humano caído. Es solamente Cristo quien ha salvado a los suyos y nos ha llamado. Dice. Él nos ha llamado, no nosotros llamamos a Cristo, no buscamos a Cristo nosotros. Él nos ha llamado con un llamamiento santo, un llamamiento para la santificación de los creyentes. Y note, las obras humanas, incluye el libre albedrío, no están ahí operando para salvación, no según nuestras obras, dice el texto, sino según su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios que lleva a cabo la redención de su pueblo, y según la gracia, porque no merecíamos nada. Fue su propósito, fue su gracia que nos fue dada en su Hijo amado, en Cristo, que ocupó nuestro lugar. Nos fue dada en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, dice. No podemos ahí como seres humanos, como criaturas, nosotros tener esa sabiduría o ese poder para autorregenerarnos o poner nuestra fe de manera natural en Él. Fue algo que fue decretado desde antes de la fundación del mundo en la eternidad y que Cristo vino a cumplirla, a ganarla por nosotros, para gloria de Dios Padre. Es por esta razón debemos distinguir entre el llamamiento externo y el llamamiento eficaz del evangelio, que es en realidad el que salva a la gente. Por llamamiento externo llamamos al llamado general del evangelio, que les mencionaba que el evangelio es predicado a todos los hombres, porque ¿qué dice la escritura? Que ahora Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Es el llamado general. El evangelio debe ser anunciado a toda persona. No sabemos quiénes Dios llamará a través de esa predicación del evangelio, pero es el llamado externo a todos los hombres. Pero hay un llamado interno que es eficaz, que opera a través del poder del evangelio en aquellos que serán salvos. Las personas que han sido destinadas para esta salvación por la gracia de Dios escucharán la voz del Señor en su evangelio a través de la predicación de pecadores redimidos que estaban en la misma condición de ellos, pero que escucharon la voz de Dios y Dios les dio vida. Ese es el llamamiento eficaz, porque estas personas vendrán a la fe en el Señor, no resistirán al mensaje del evangelio, sino que caerán rendidos
ante la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia irresistible que vence la maldad de los hombres, la resistencia de los hombres. En este llamamiento eficaz, el que transforma el suelo del corazón humano, porque todo está de manera interna y la Biblia presenta el corazón humano como la raíz de donde salen todas las demás cosas pecaminosas, es en el corazón. Nos dice Santiago que nacen las guerras, las envidias, las contiendas, es esa parte interna del hombre que lo vuelve ese quebrantador de la ley de manera constante como un pecador. Entonces, esa gracia, ese llamamiento eficaz opera en el suelo del corazón humano. Por esa razón el hombre le es necesario nacer de nuevo y Dios le da un nuevo corazón, no el corazón de piedra que tenía antes. Dios le da un nuevo corazón. En este llamamiento, el que concede el don del arrepentimiento a los pecadores es Dios. Es una gracia de Dios operando en el corazón humano, llevando al arrepentimiento. Así que la Biblia, hermano, dice que todo hecho debe ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. En realidad hay mucho más de 3 pasajes que enseñan que el arrepentimiento es un don de Dios. Hay abundantes pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de este tema del arrepentimiento para con Dios. Pero veamos 3 pasajes en el Nuevo Testamento que usan explícitamente la palabra arrepentimiento y afirman que es un don de Dios. Por favor, consideremos conmigo uno a la vez. El primero de estos lo encontramos en Hechos capítulo 5, verso 31. Dice, a él, es decir, a Cristo, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Aquí nos hace referencia a la muerte, a la resurrección del Hijo de Dios. Por consiguiente, en Filipenses capítulo 2 vemos que Dios lo exalta, ¿verdad? En su humillación, Cristo es exaltado, es coronado en gloria. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que a este Cristo Dios lo exaltó a su diestra, ahora se encuentra a la diestra de Dios como príncipe y salvador de su pueblo. La finalidad de todo, de la muerte expiatoria, de la resurrección, del ministerio sacerdotal de Cristo que intercede por los suyos de día y de noche para dar arrepentimiento a Israel. Ahí estaba hablando en contexto obviamente de donde estaba la iglesia en la predicación. No es que solamente era para Israel, pero ahí nos habla del contexto donde se encontraba y estaba siendo esparcido el evangelio, era en Israel, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. El propósito de la muerte y la resurrección del Señor en ese acuerdo trinitario de la elección soberana de Dios por su pueblo para dar arrepentimiento y perdón de pecados. El hecho de que Jesús también pueda dar el don del arrepentimiento a los gentiles es en realidad la idea central del siguiente pasaje. Vemos ahí el contexto que era a los judíos la promesa para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Recibieron judíos el evangelio? Sí. No fueron muchos, la mayoría lo rechazaron, pero recibieron el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora veamos los gentiles, las demás naciones. La segunda cita la encontramos en Hechos capítulo 11, verso 18. Nos dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahí había un debate entre los creyentes judíos y los apóstoles. Pues recordemos que ahí en ese momento les estaba siendo dificultoso reconocer que esta salvación era también a los gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como perros, inmundos, inmerecedores del favor de Dios. Pero cuando
viene el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús le anunció que esperasen la promesa en Jerusalén, vemos que el derramamiento del Espíritu no solamente se dio en los judíos, sino también el Señor estaba llamando a la salvación a los gentiles. Estaba concediéndoles el don del arrepentimiento que conduce a la vida. Y cuando ellos escuchan lo que estaba sucediendo por voz de los apóstoles, Pedro tuvo la experiencia de la visión en el cielo cuando el Señor le dice que mata y come estos animales inmundos, porque él quería enseñarle que no llamara inmundo a los gentiles, sino que Dios también los había santificado. Y ellos son testigos cuando Pedro anuncia el evangelio a este varón macedonio y la predicación del evangelio se extiende y hay conversos dentro de los gentiles y reciben el don del Espíritu Santo. Entonces la iglesia en Jerusalén dice, de manera que Dios ha concedido también el arrepentimiento que conduce a la vida a los gentiles. Y ellos comprenden ahí que el evangelio es a todas las naciones. El tercer pasaje que debemos ver está en 2 Timoteo 2, verso 25. Nos dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Así que Pablo mismo está diciendo, aquellos que se oponen al evangelio, aquellos que son enemigos de la cruz, él se consideraba a sí mismo, quien más que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, estando presente en la tortura de muchos cristianos, estuvo en el apedreamiento de Esteban. Era un hombre temido por la iglesia y era alguien que se oponía por la ignorancia a Cristo y su mensaje y a los cristianos. Entonces Pablo creo que se considera a sí mismo, ¿verdad? No merecía esa gracia divina de Dios. Se consideraba el más vil de los pecadores, pero mire por qué utiliza esa manera de expresión. Debe reprender tiernamente, no molesto, no condenándolos al infierno de manera grotesca, sino tiernamente a aquellos que se oponen a los enemigos de la cruz. La razón es, este reprender tiene que ver también con la enseñanza de la Escritura, no en nuestra sabiduría o inteligencia reprender, sino desde la Escritura, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el Evangelio es para el más vil de los pecadores, incluso aquellos que son burladores y que manifiestan una oposición clara a Cristo, a la cruz. Debemos anunciarlos aún a ellos para ver si Dios si Dios les conduce al pleno conocimiento de la verdad, porque nosotros no sabemos qué Dios va a hacer en la vida de las personas. Así que, hermanos, a menudo la enseñanza de la Biblia sobre la gracia soberana de Dios es diluida y distorsionada. Como les digo, muchos evitan hablar acerca de este tema de la gracia soberana de Dios, de la elección de Dios, de la gracia irresistible, porque esto afecta todo la forma en que ellos entienden el evangelio, la salvación y la predicación misma del evangelio. Ellos están apelando al mensaje, pero que el ser humano debe de responder desde su libre albedrío, desde su libertad de decidir. Entonces utilizan esas frases como decide por Cristo, ven a Cristo, y tal vez no es que esté mal, pero detrás de ello lo que estás diciendo, decide tú mismo, porque en cierta manera el evangelio llama, invita a los hombres a venir a Cristo, pero entendiéndolo desde la gracia soberana de Dios, que el hombre no puede atribuir nada en la salvación, ni siquiera el 1%. Así que muchos distorsionan
esta doctrina de la gracia soberana de Dios, porque consideran que es injusta, dicen algunos. ¿Cómo Dios solo va a elegir a uno y a otros los va a dejar en la condenación? Se creen más sabios que Dios, se creen más justos que Dios, porque la Escritura misma afirma estas cosas. La forma en que esto sucede a veces es que, aunque los hombres admiten que Dios da a seres humanos el don del arrepentimiento, o sea, dicen, sí, Dios da el don del arrepentimiento, pero ellos añaden que Dios da este don a todos. Dice, a todos los hombres Él lo ha dado. Es así que de ahí deducen que depende de los hombres aceptar o rechazar este don del arrepentimiento con su libre albedrío. Ellos dicen, Cristo murió por todos, pero depende del hombre si decide rechazar o recibir ese regalo. Pero hemos visto que la muerte, que la expiación de Cristo fue eficaz. Su salvación no es como una piñata, ¿verdad? Que vamos a ver a quién le pega la piñata. Su salvación es eficaz y por lo cual eficaz todos aquellos por los cuales Cristo murió y derramó su última gota de sangre vendrán a la fe porque son el regalo del Padre, la promesa del Padre. Ninguno se perderá. De esta manera, no es coherente decir que Dios les ha dado a todos el don del arrepentimiento. Si fuera así, entonces todos tienen que ser salvos. Si algunos se pierden utilizando ese argumento que ellos aducen y distorsionan esta gracia soberana de Dios, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue eficaz, sino ineficaz, porque se perderán muchos. Pero el sacrificio de Cristo es eficaz con propósito eterno, la elección de su pueblo, y ninguno de ellos se perderá. Ahora, hermanos, pensemos un poco cuál es el valor práctico de entender entonces que el verdadero arrepentimiento es un don de la gracia soberana y electiva de Dios. Veamos, en primer lugar, esto nos demuestra que el arrepentimiento es consistente con la sola gracia para la salvación. Apuntamos a Dios y solo a Dios y damos gloria por la salvación nuestra. No lo merecíamos. La gracia soberana de Dios, su elección, no nos da facultad para que nosotros vivamos orgullosos, como que si nosotros tuviéramos algo para merecerla, sino al contrario, nos debe dar gratitud, humillación, reconociendo que todo es por gracia, que ese arrepentimiento es consistente con la gracia para la salvación. ¿Cómo puede ser el arrepentimiento una especie de obra que gane la salvación cuando es en sí mismo el don de la gracia gratuita? Es decir, en mi estado natural, sin ser regenerado, no puedo producir ese don del arrepentimiento porque no está en mí, porque yo estoy muerto en mis delitos y pecados, no hay ninguna fuerza. Pero tampoco no es un asunto del intelecto o algo físico, porque puedo entender el evangelio, puedo aceptar esas verdades, físicamente puedo confesar esas verdades, pero eso no es suficiente. Debe de haber una obra interna que produzca ese arrepentimiento y esa fe en el Señor Jesucristo, algo que no por nosotros mismos no podemos hacer. En segundo lugar, mis hermanos, este valor práctico de entender el verdadero arrepentimiento como un don de la gracia soberana y electiva de Dios es que impide reducir las exigencias del arrepentimiento bíblico a nivel del hombre natural. Lo que estamos mencionando, apelar a las emociones del hombre, recitarles un montón de versículos, llevarlos a repetir una oración, es una manera de utilizar el intelecto, apelar al intelecto, a la emoción del hombre en su estado natural.
Y muchas personas hacen ese tipo de pasos en esa metodología de evangelización. ¿Y qué tenemos? Falsos cristianos dentro de las iglesias, porque no hubo una obra interna, una gracia soberana llevándolos al arrepentimiento. Fue un estado emocional del momento, lo hicieron sentir mal, su culpabilidad, entendió en el intelecto, pero no hubo un nuevo nacimiento. Así que no podemos reducir las exigencias de ese arrepentimiento bíblico al nivel del hombre natural. Pero también hay una tendencia en nuestros días a hacer de los resultados lo único que importa en la evangelización, lo que decimos, ¿verdad? Hay iglesias que les interesa más vender el evangelio como que si fuera un producto, prueba a Cristo, y si no te funciona, te devolvemos no sé qué, ¿verdad? Ofrecen el evangelio como un producto, están más interesados en multiplicar, hacer números de las personas tras de ellos. Estos pastores o falsos maestros en muchas de las iglesias de la prosperidad en realidad están interesados en hacer números para que ofrenden más, para que diezmen más, para que ellos tengan más oportunidades financieras para sus ostentosas formas de vida. Ellos están en el asunto de los resultados, que es lo más importante en la evangelización para ellos. También les llena su autoestima de éxito ver que están creciendo numéricamente. Para ellos es el éxito. Pero el evangelio bíblico no trata de números, hermanos, sino de verdaderamente discípulos que hacen la voluntad de Dios. Así que por supuesto que debemos querer que nuestra predicación tenga resultados genuinos y conversiones genuinas, pero no está en nuestro poder nosotros salvar a las personas. Somos los sembradores, el evangelio es la semilla y la semilla va a caer en diferentes tierras. Pero algunos se ven tan atrapados en esto que están tentados a reducir las demandas del evangelio con el propósito de obtener resultados. Ahí abundan los diferentes métodos de evangelización con pulsera de colores, tratados evangelísticos y un montón de cosas para captar la atención de las personas. Pero hay una sola cosa que debemos hacer: predicar el evangelio. Ya Pablo lo dice, a Cristo crucificado, en el cual hay perdón de pecados y Dios ha dado el arrepentimiento a su pueblo para que crean. Así que también la verdad de que el suelo del árbol del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios nos ayuda a resistir esta tentación. Pensar en esa gracia soberana de Dios nos ayuda a resistir esta tentación, pues decimos, nuestra tarea, nuestra gran comisión es predicar el evangelio, pero Dios se encarga de los resultados. Él va a llamar a los que han de ser salvos. Y ahí es de donde comienza nuestra tarea. Aquellos salvos necesitan ser discipulados e ir a iglesias locales donde puedan ser edificados y puedan desarrollar su vida cristiana en el contexto de la iglesia. Si entendemos que ningún hombre se arrepentirá genuinamente a menos que la gracia de Dios cambie su corazón, entonces no sentiremos que tenemos que diluir las demandas del evangelio. Eso es muy claro, hermanos. En tercer lugar, esta enseñanza sobre el suelo del arrepentimiento debería dar esperanza al pecador, que es verdaderamente consciente de cuán desesperada es su condición. Debe de poner al pecador en contexto y pensar en que solamente Dios puede darle estos dones del arrepentimiento y la fe. Y debe acudir a Él en humillación, en ruego, en súplica para que Dios se las conceda. El arrepentimiento es un don de Dios que destruye toda esta jactancia de la carne. No venimos según nuestras condiciones, son las condiciones de Dios. El efecto natural de enseñar que el arrepentimiento es un don de Dios es dar toda la gloria a Dios y llevarnos a glorificarlo, adorarlo y rendirle culto por el arrepentimiento que por su soberana elección nos concedió a nosotros y a otros. Yo generalmente a veces pienso en esa gracia soberana de Dios y digo, Señor, bendito tú eres
porque si no me hubieses elegido para salvación, yo estaría perdido, ignorante, errante en este mundo, bajo la ira de Dios y camino a la destrucción eterna. Pero debe llevarnos a darle gloria, a glorificar y adorarlo, a mantener nuestra condición de humillación delante de nuestro santo Dios por su gracia soberana en nosotros. Podríamos aplicarnos a nosotros mismos las palabras de este gran himno antiguo, este himno que dice, porque me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad, pues miles de hambre, pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. O miles de hombres mueren ya rehusando tu verdad. Pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. Hermoso himno, hermosa estrofa. Él nos hizo oír su voz y entrar y ver su bondad. En medio de esa gran multitud, millones y millones de pecadores mueren diariamente rehusando su verdad. Y ese mismo manjar, ese mismo llamado general a todos los hombres, para nosotros fue dulce, y a entrar me llevó a sentarme a su mesa, porque si no, aún estaría en mi pecado, muriendo de hambre y rehusando tu verdad. Qué hermosa verdad, hermanos, de este himno que nos, no sé quién es el autor, pero retrata muy bien lo que es la gracia soberana de Dios. Al final de todo, hermanos, como conclusión del capítulo, debemos reconocer que ha sido la elección de Dios, su gracia soberana, y debemos alabarlo de continuo, sirviéndole, amándole, escudriñando sus santos mandamientos, pero también nos debe de alentar a predicar su mensaje, a tirar la semilla por los diferentes caminos. Pero qué bendición es saber que el resultado, el poder, el don de la fe y el arrepentimiento proceden de Él, y que Él utiliza sus instrumentos para anunciar el Evangelio y seguir llamando a aquellos que son de la fe. Así que prediquemos su mensaje, dando gloria a Él y dejando a Él los resultados. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, en el día del Señor, que Dios sea exaltado. Nos veremos en el próximo capítulo 7 de este libro. Saludos, hermanos.